En esta mañana la propuesta de meditación que quiero compartir con vosotros lleva por título "Es Él y no esperamos a otro". Y pensando en este título, pensando en esta propuesta de reflexión, me gustaría centrarme en un episodio complicado que recoge la Biblia, que recoge la palabra de Dios y tiene que ver con esta escena que aparece en pantalla. ¿Sabéis? Esto es la fortaleza de Maqueronte. Aquí tenéis un mapa y veis que está situado como al este del Mar Muerto. Era el lugar en el que probablemente Juan el Bautista sufrió pues la amarga experiencia que le tocó vivir en su ministerio. La historia la encontramos en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas, de los versículos del 18 al 23. Es una historia conocida, pero quisiera recordarla y revivirla releyendo el texto bíblico. Lucas, capítulo 7, versículos del 18 al 23. Vamos a leerla juntos. Dice lo siguiente: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Es una historia conocida, ¿verdad? Es una historia conocida y triste. Fijaros que lo que sigue a continuación probablemente sería el discurso fúnebre de Juan que Jesús quiso registrar. Esto es lo que nos encontramos. Probablemente Juan llevaría 6 meses en prisión y su decapitación sería 6 meses después. Un año de mucha incertidumbre. Es como si de alguna forma Jesús invita a los oyentes a que cada uno evaluemos quién era Juan, quién era esa antorcha que ardía y alumbraba, quién era, para que pudieran apreciar mejor el mensaje de Juan en relación con el mensaje de Cristo. ¿Juan era una caña más? ¿El Jordán estaba lleno de cañas al viento? No, el carácter de Juan era mucho más que eso, mucho más que eso. Pensad la historia, fijaros en la historia, eran los discípulos de Juan los que empiezan a cuestionar el mesianismo de Jesús, y imaginad, Juan se desesperaba. Juan llegaba a pensar: ¿habrá sido en vano mi obra? Todo un ministerio dedicado a esto, el primero en anunciar estas buenas nuevas, ¿y será que ahora voy a ser yo el primero en morir? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es la naturaleza del reino mesiánico? ¿Por qué Jesús se conforma con hacer milagros mientras yo estoy aquí en la prisión por hacer las cosas bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esta es la reflexión. Es interesante ver que Juan, al escuchar el feedback de sus discípulos, prefiere ir a preguntar a Jesús directamente. Cuando tengas un momento de mucho agobio en tu vida, ves a Jesús directamente. No te quedes con segundas opiniones. Ves a Jesús directamente. Es muy bonito, porque fijaros, Juan envía a sus discípulos a una entrevista personal. Por lo menos, desde donde estaba Juan hasta donde estaría Jesús por la zona de Galilea, por lo menos tardarían 120 kilómetros andando y 6 días. Y un día que probablemente se pasarían con Jesús, y el día de reposo. Imaginad si tendrían tiempo para poder pensar. Me impresiona mucho, ¿no? Porque van a Jesús: oye, Jesús, ¿tú eres el que viene o no? ¿O seguimos esperando? Es una pregunta dura, ¿eh? Es una pregunta dura. Señor, ¿tú eres el que viene, el que había de venir? Es impresionante porque hay muchos textos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo donde se expresa la expresión el que viene. De hecho, en Apocalipsis, en el capítulo 1, el que era, el que es
y el que ha de venir. Pero en aquel momento la duda imperaba, la duda imperaba. Hay cosas complejas, hay veces que de alguna forma Dios dispone las situaciones de formas a veces inexplicables para el ser humano, pero a la vez de bendición. ¿Por qué? Fijaros, el ejemplo de Juan el Bautista alentó y alentaría a muchos miles en la historia. Es complicado esto. A veces podemos llegar a pensar, pero ¿de qué ha servido mi vida o mi ministerio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿De qué ha servido? Pues tú nunca sabes la huella que podemos dejar. Y me impresiona mucho, ¿sabéis? Porque, mirad, Juan el Bautista, el episodio que estamos comentando es un episodio difícil. Pero ¿sabes una cosa? Juan el Bautista fue fiel hasta el final. La clave de la fidelidad de Juan el Bautista, me encanta esta cita del deseado en la página 151, para que Juan pudiera decir, es necesario que él crezca y que yo disminuya, era porque Juan el Bautista había entendido y había comprendido y había sido lleno y transformado por el toque del amor divino. Juan el Bautista sabía en quién creía, y es impresionante, ¿verdad? Porque cuán fundamental es esto para poder seguir caminando adelante, cuán fundamental es esto a pesar de los chascos, de las ansiedades, de las perplejidades que nos toque vivir, de las que nadie estamos exentos. Es curioso, ¿verdad? Porque veíamos en estos dos últimos viernes que una doctrina mal ubicada genera un conjunto de doctrinas mal ubicadas. Y cuando empezamos a distorsionar la palabra o nos alejamos de lo revelado y del espíritu, empezamos a patinar hacia otros lados que son complejos, la verdad. Sea como sea, la actitud de Jesús aquí, fijaros, él podría haber entrado en respuestas teológicas, prácticas. Jesús adapta su ministerio a las necesidades de la humanidad. Para muestra, un botón. Jesús les mostró el camino. Jesús les mostró el camino. Jesús presentó la prueba, pero no obligó a creer, no fue dogmático. Él dijo, mirad, aquí lo tenéis. Este es mi ministerio, esta es mi vida. Id y hacer saber a Juan esto. Id y hacer saber a Juan esto. Explicarle a Juan que Isaías 61:1 se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Eso es lo que quiero que le hagáis saber a Juan. Yo soy el que había de venir, pero no soy la clase de Mesías que habíais esperado. Soy el que había de venir, pero no como lo estabais esperando. Y me encanta pensar que Jesús es capaz de reprender a Juan, pero lo hace tan suavemente que lo hace en forma de bendición. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Estas palabras fueron consuelo, fueron alegría, probablemente fueron el último contacto indirecto que tuvieron Jesús y Juan, pero a Juan le bastó. Episodio complicado, ¿eh? Episodio complicado allá donde los haya en la palabra, ¿eh? Que nos sigue hablando y nos sigue a veces planteando preguntas. ¿Por qué inicio? ¿Por qué inicio la reflexión con este texto? ¿Por qué esta frase de ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué empiezo con esta frase? Mirad, la reflexión de hoy está basada en dos documentales que Logos ha preparado en relación al tema del Mesías y me encantaron, sobre el tema este del Mesías caso abierto, y me da que pensar. ¿Sabéis por qué? Porque mirad, me ha encantado la oración que ha hecho Ángela, porque estamos aquí para conocer la historia, no historias. Hoy necesitamos recordar la historia de la salvación. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hoy en día, cuando pensamos en la vida de Jesús, pasa lo más parecido al tema de la sexualidad. La Biblia dice claramente, hombre y mujer se unirán una sola carne hasta que la muerte os separe. Sales a la calle y te encuentras tantas distorsiones alternativas, historias raras, que llega un momento en que dices, Señor, ¿me puedes recordar quién eres? ¿Me puedes recordar cuál es tu valor? Cuando hablamos de Jesús como el Mesías, nos puede pasar exactamente lo mismo. ¿Cuántas historias se hablan acerca de Jesús? ¿Cuántos cuestionamientos, cuántos planteamientos? ¿Es Jesús el que dijo ser? ¿O era un impostor?
o era un lunático. O se dejó llevar por los discípulos, bueno, como los discípulos me dicen que soy el Mesías, pues me vengo arriba. O todo fue orquestado para parecer muy bien. Estas preguntas a veces te las encuentras. ¿Cuántas veces cada 2 por 3 salen documentales e historias donde, bueno, hay una historia alternativa de la vida de Jesús? Bueno, él fue un celote, bueno, un no sé qué, bueno, un... No, espera, para. Vamos a recordar la historia de Jesús. Vamos a recordar la historia de Jesús. Vamos a recordar las claras evidencias que nos hacen recordar y pensar. Vamos a recordar que realmente el Salvador es quien dijo ser y es confiable. Esa es la propuesta de reflexión. Evidencias claras que asientan nuestra fe y que no nos hagan dudar, porque igual que los discípulos de Juan el Bautista, que gracias a Dios después se pusieron en las filas de los discípulos de Jesús cuando Juan el Bautista faltó, pero igual que ellos nos puede llegar a pasar alguna vez en nuestras desesperaciones humanas, ya no sé si seguir esperando. Ya no sé si seguir esperando, estoy agotado. Estoy agotado, esto ya no funciona ni con pies ni cabeza, estoy agotado, no sé si seguir esperando. O no sé si esperar a otro, porque salen nuevos mesías, salen nuevas teorías, nuevas corrientes, nuevos espiritualismos, nuevas historias de no, que esto es lo último. ¿Seguimos esperando a Jesús o cambiamos? Por eso quiero que reflexionemos en esto. Que necesitamos un Salvador es clarísimo. Algo falla en el sistema. No sé si te das cuenta de que cada vez más se está hablando cuidado con el invierno que llega. Pero no sé si nos damos cuenta de que esto va más allá de la política. Esto va más allá de la capacidad humana. Estamos mal, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Necesitamos el ungido en nuestras vidas. Es que esto no lo arreglan políticas, ni filosofías, ni factores humanos. Necesitamos una intervención sobrenatural y Cristo cumple todos los requisitos y las profecías bíblicas son veraces. Me impresiona porque, ¿sabes una cosa? Sabes que en la Biblia se le da mucha importancia a los nombres. Los nombres definen carácter. Los nombres definen identidad, misión, razón de ser. Jesús, le llamarás su nombre Jesús, ¿por qué? Porque él salvará al mundo de sus pecados. Pero, muy bueno, ¿eh? Pero hay 2 nombres que en la Biblia se repiten muchísimas veces: el Mesías y el Cristo. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa Cristo? Es el ungido, sin más. Se ungían a profetas, se ungían a sacerdotes y se ungían a reyes. Y Jesús fue profeta, sacerdote y rey. Jesús fue profeta, sacerdote y rey. El Mesías, el Cristo, fue profeta, sacerdote y rey. Es que Él es el que había de venir. Él es el que necesitamos. Piénsalo de esta manera. ¿Cuántas promesas acerca del Mesías recoge el Antiguo Testamento? Hay quien habla de 300 profecías que hablaban acerca del Mesías. Piénsalo, 1199 capítulos en la Biblia, 66 libros, 300 profecías que hablaban acerca de Jesús. Esto, si quieres hacer un apaño, no lo consigues desde el punto de vista probabilístico. Si quieres acertar probabilísticamente, no lo consigues. Solo he puesto algunas. En Génesis 3:15 ya hablaba de un descendiente en masculino. Génesis 12:3, en ti serán benditas las familias. 49:10, llegará Silo. Un profeta como yo, era Moisés, te levantará Yahvé. El Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción, resucitó. Salmo 22, es maravilloso el Salmo 22, Todos los que se ven se burlan de mí, desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos. Es que es impresionante. El Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Isaías 53, otro texto magistral, herido por nuestras rebeliones. Daniel 9 habla de clavado. Después de 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Un poco más. Profetas que hablaron del Mesías. ¿Se le daría a comer vinagre, a beber vinagre? En el Antiguo Testamento, el profeta David, Isaías, Miqueas, Jeremías, Zacarías, y el cumplimiento profético, que repartirían sus vestidos, que nacería de una virgen, que su nombre sería Emanuel, que sería crucificado entre 2 ladrones, que usaría parábolas en su predicación, que sería rechazado por su propia gente, que sería sepultado con los ricos.
que nacería en Belén, que sanaría a mucha gente, que se lloraría la muerte de los niños en el contexto de su nacimiento o la entrada triunfal en Jerusalén. Es que es impresionante todo esto. Hay un autor que se llama Peter Stone, que él lo que decía es, mira, cojo 8 profecías, 8, no las 300 que hay, 8. La probabilidad que se cumplan en una persona estas 8 profecías es una probabilidad de 1 elevado a la 10 a la 17. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Lo que estamos diciendo es que es fiable creer en Jesús como el Mesías que había de venir. Es fiable y confiable. Es fiable y confiable. Pasa la prueba. Pasa la prueba. Pasa la prueba de la crítica en cualquiera de sus formas. Vamos a verlo un poquito más. Mi propuesta en esta mañana es, seguimos a un Mesías estable. Seguimos a un Mesías claramente profetizado, definido, victorioso. Algunas ideas. Sabéis que tras el principio nos encontramos el triste episodio de Génesis 3, que nos recuerda que el pecado cuesta, que produce muerte, que Dios tiene un interés muy claro en reconciliarse contigo y conmigo, que Dios ha provisto un sustituto, un modelo, un ejemplo para los seres humanos y que Dios es santo, que Dios no juega, que aborrece el pecado pero ama al pecador. Esto ya desde Génesis 3 ya estaba como prometido, enfocado y proyectado. Lo más bonito es que, mira, ¿tú qué haces cuando tienes un mapa? ¿Qué haces cuando tienes un mapa? La propuesta de cuando tú tienes un mapa es ir abriéndolo. Lo vas abriendo, lo vas desplegando y respetas el doblado del mapa. Porque si no respetas el doblado del mapa, vas a hacer un muñuño que vas a romper el mapa y ya no sabes ni dónde te lo vas a llevar el mapa después. Creo que el plan de salvación es exactamente lo mismo que un mapa, que se va desplegando progresivamente, que usa muchos nombres, habla de semilla, Silo, el cetro, la estrella, el rey, el profeta, un montón de nombres que van mostrando precisamente el mesianismo de Jesús. Muchos historiadores, Heródoto, Plinio el Joven, Flavio Josefo, reconocían la historicidad de Jesús. Jesús fue un personaje histórico. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Jesús fue un personaje histórico, está claramente definido en la Biblia, pero va más allá. El Corán sí que reconoce, pues que Jesús era el Mesías, que nació de una virgen, que ascendió al cielo. Lo único, pero no es nada poco, es que no lo reconocen como hijo de Dios. ¿Pero me entendéis? Hasta el Corán reconoce varias de las cosas, lo que pasa que tristemente no reconocen que es el hijo de Dios. Las biografías de los evangelios coinciden perfectamente con lo anunciado por los profetas. Coinciden perfectamente. Nació en Belén, la estrella, la masacre de infantes, llamado de Egipto, descendiente de David, etc. Va más allá. Mateo y Lucas se dedican específicamente a enfocarlo adecuadamente. Hay una labor esmerada, hay una labor objetiva, rigurosa, exacta, veraz, para que nos llegue la información que nos ha llegado en la palabra, para que podamos confiar y entregarle la vida a Jesucristo. Hay mucha evidencia al respecto. ¿Sabéis una cosa? En aquellas épocas, si algún historiador era falso o se inventaba las cosas, era severamente criticado. No hubiera prevalecido. Se tomaba muy en serio la honestidad y la veracidad de las cosas. Bueno, vamos a decir unas mentirijillas, como nadie se va a enterar. No. Se lo tomaban muy en serio porque la historia se repetía muchas veces. A mí me encanta. Solo os pongo estos 3 textos, ¿vale? Es que hay muchos textos que van en esta dirección. Hechos 4:20, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había testigos presenciales. Esto no es una invención. Qué bonito es la historia de la cruz. Qué bonito es la Biblia, pero como una historieta más. Te voy a contar un cuento. No. Las cosas, a mí me encanta cuando Lucas, cuando escribe, médico, pulcro, metódico, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él estudia con diligencia, investiga, contrasta, lo escribe por orden. Es que me encanta.
Por eso podemos confiar en lo que tenemos, por eso podemos confiar. Pablo, el propio apóstol Pablo, cuando él habla acerca de aquí os declaro el evangelio que os he predicado, uno de los detalles que él menciona es que dice que se apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, ves a preguntarle a ellos si están por ahí. Había gente viva, había muchos. La gente no daría la vida, un ministerio arrollador por una verdad medio falsa. Quien más creía en la resurrección de Jesús fue, ¿os acordáis Pilato cuando guarda la tumba con tropecientos soldados? Él sí que tenía miedo de que Jesús cumpliría lo que había dicho que cumpliría. ¿Me entendéis? He puesto aquí los testigos del coche, ¿no? Que cada vez tenemos más testigos en el coche, ya parece un árbol de Navidad, ya no te lías, pero es que hay muchos más testigos cuando nos encontramos la historia de la cruz, la historia de nuestro Salvador. Y esto es historia, no es solamente, bueno, pues para unos pocos, un libro ahí escondido. No, 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 no. Estamos hablando de un patrimonio de la humanidad que es la palabra de Dios, innegable, patrimonio de la humanidad. La profecía de las 70 semanas es magistral. Es magistral. Es una profecía que conocemos. No vamos a entrar en los detalles, pero me impresiona Marcos 1:15 cuando dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ¿y tú qué? ¿Y yo qué? Arrepintámonos y creamos en el Evangelio, el de verdad. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio clavado en el año 31 y medio, clavado. A la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías, clavado. Un montón de evidencias que demuestran que Jesús es quien dijo ser. Frente a tantas alternativas, frente a tantas películas y documentales, frente a tantos evangelios apócrifos, la Biblia sigue marcando el norte con una claridad meridiana para que no haya ninguna duda. ¿Se podría haber orquestado todo? Bueno, pues compruébalo con Isaías 53 o con el Salmo 22. Compruébalo por ti mismo, investígalo por ti mismo. A mí me encanta porque el Salmo 22, si tú lo vas leyendo, te das cuenta de que de repente David, a partir del versículo, creo que es el 13, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo y no respondes, tal. A partir del versículo 13, ya habla en tercera persona. Habla en tercera persona, por tanto, claramente se está definiendo, está hablando justamente acerca de Jesús. Porque David no pasó por esta experiencia. Esto claramente es mesiánico. Esto va más allá. Las palabras son exactas hasta las burlas que le hicieron a Jesús. Hasta eso quedó registrado claramente. La armonía es indiscutible. Tú sabes de sobras cuando algo suena bien o no suena bien, porque enseguida se captan los gazapos. Enseguida se capta, hey, aquí hay un fallo. Enseguida se capta, ¿vale? La resurrección también estaba profetizada. Hay preguntas cuando piensas en la historia de Jesús. Hay preguntas, pero entonces, ¿por qué a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron? ¿Por qué a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Da que pensar, ¿por qué? Pues porque Jesús vino a cambiar corazones, no a arreglar política. Porque Jesús leía, te leía por dentro y entonces te desmontaba. Porque Jesús cogía los reinos humanos y los convertía en el reino de los cielos, pero aquellos no quisieron soltar su estatus, su honor, su gloria personal. Este es el problema, esta es la realidad. Y lo más evidente es que Jesús resucitó y en esa resurrección hay vida. Hay esperanza, hay expectativa para ti, para mí, para que tú y yo resucitemos. Hay muchos Mesías. No he puesto aquí una lista de la cantidad de personas que se han denominado Mesías. También pasó en tiempos de Jesús. Se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas. Pero ¿sabes qué pasa? Los falsos ni cambiaron, ni transformaron, ni convirtieron a nadie, ni
no transformaron vidas, no hicieron milagros. Y esto es claro, esto no hay vuelta de hoja. ¿Y si solo los discípulos pensaban que Jesús era el Mesías? Más evidencias, queridos, más evidencias para que podamos creer. Mateo 26:64, si Jesús hubiera sido un farsante, en algún momento hubiera tocado el botón rojo y hubiera dicho, hey, yo me largo, que esto se me está escapando de las manos. Yo tampoco quería llegar tan lejos. Hasta la muerte, no, hombre, no, queda un plan solo. Yo me voy con el dinero y ya está. Pero no es así. Mateo 26:64, te conjuro que me digas si tú eres el Cristo. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y Jesús lo dijo con claridad, ¿eh? Cuando tenía que decirlo, lo dijo. Él gestionó muy bien la información precisamente para que su ministerio pudiera llegar hasta el final. Pero en círculos privados, él lo decía a la mujer samaritana, yo soy el que habla contigo. Él lo decía cuando lo tenía que decir. Esto me maravilla, me maravilla. En Mateo 16, ¿te acuerdas cuando Jesús les preguntaba a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y tú qué dices? ¿Y tú y yo qué decimos? A mí me encanta que Pedro se lo dice y Jesús le felicita. Es verdad, Pedro. Bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sino mi Padre que está en los cielos. El cartel que tenía Jesús en la cruz denota que él se declaró el Mesías. Él se declaró rey de los... Esto es el Cristo, el rey de los judíos, ¿verdad? Claramente. Jesús permitió que la adorasen. Nadie permitía que la adorasen. Ni Cornelio cuando pretendía adorar a Pedro. Cornelio, levanta, ¿qué haces en el suelo? En cambio, Jesús sí que lo permitió. Jesús sí que lo permitió. ¿Qué hacemos con Jesús? Era un buen hombre que hacía milagros, era un buen maestro de los muchos que han habido. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Lo declaramos impostor? Fíjate que era mentiroso, era impostor y a la vez era mentiroso porque decía que era quien decía ser. ¿Lo declaramos lunático? No era una persona que tenía sus idas y venidas de cabeza. ¿Lo declaramos lunático? ¿Lo declaramos, sabéis que hay palabras, ¿no? La teonomanía o la teonomanía es como pensar que eres Dios, ¿no? O la uronanía es pensar que tienes un origen celestial o sencillamente los delirios de grandeza. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Sencillamente fue una persona que se vino más arriba de lo que era realmente? ¿O Jesús es quien dijo ser? Cuando uno analiza su personalidad, la personalidad de Jesús, uno se da cuenta de que su personalidad era estable. Una persona excéntrica, una persona, y aquí habéis médicos, una persona que realmente hubiera tenido un trastorno de personalidad, en algún momento se lo hubiera detectado. En algún momento se lo hubiera detectado. Es muy difícil analizar a una persona de hace 2000 años, pero hay muchas evidencias que Jesús dormía en las tormentas, que Jesús era capaz de mantener la calma en situaciones muy tensas, que Jesús sabía de quién era y a quién servía, y que Jesús sabía quién era el Padre. Y precisamente vino a revelar al Padre. Hay cosas que son maravillosas y hasta son curiosas, ¿verdad? Porque son evidencias que demuestran que su personalidad era equilibrada, era resiliente, era una personalidad bien sentada. Es quien decía ser. Es que fue fiel hasta el final. Es que fue el ungido hasta el final. Es que fue Dios con nosotros. Mirad, solamente dos evidencias, ¿eh? ¿Os acordáis de este episodio en Juan, en el capítulo 7? Mandan a apresar a Jesús y los que le iban a apresar llegan corriendo y le dicen algo que me parece hasta cómico, porque Juan 7, del 46 al 49, los guardias vienen a los sacerdotes, ¿por qué no lo habéis traído? Y los guardias responden, es que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que los propios soldados, los propios guardias decían, pero es que es indiscutible este hombre, ¿qué hacemos discutiendo?
¿Qué hacemos discutiendo sobre la naturaleza de Jesús? Y los fariseos y demás, oye, pero es que por favor, ¿a vosotros también os está engañando? ¿A vosotros también os está engañando? Veían que se salía de control. Jesús fue muerto porque su palabra no hallaba cabida en ellos, pero no porque no tenía razón en lo que estaba diciendo y no porque no era veraz. Me encanta también en este episodio de Mateo 22, bueno, ¿a quién le damos tributo? Pero fíjate antes cómo lo definen. Es que hasta los propios enemigos de Jesús lo definían con equilibrio. Esto es maravilloso. Sabemos que eres hombre veraz, amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Este es Jesús de Nazaret. Este es Jesús de Nazaret. Este es el Dios. Este es el Dios al que nos invita a creer. Este es el Dios al que nos invita a creer. Este es Dios con nosotros. Este es el ungido. Este es el Mesías. Este es el Cristo. Pero ¿sabes qué pasa, querido? ¿Qué haremos con este Jesús? ¿Qué haremos? No sé cómo te encuentras en esta mañana, pero nos puede llegar a pasar que estemos pasando una época de desesperación hasta el punto de poder llegar a pensar, no sé si seguir esperando a Jesús o me busco otra historia. No sé si seguir esperando a Jesús o me busco otra historia, porque tengo amigos que unos me susurran una cosa, otros me dicen otros me dicen que estoy loco, otros me dicen que qué haces creyendo a alguien de hace 2000 años, otros me dicen que solo fue un buen maestro, otros me dicen que solo te quedes con sus valores, pero no con el poder transformacional de tu vida. Otros te dicen que no ascendió a los cielos. ¿Qué haremos con Jesús? No perdamos el cuadro completo. Jesús plantó en su campo y volverá a cosechar. Promete que regresará. Todas las profecías se cumplieron en Jesús. ¿Sabes? Hay autores, solo he puesto dos, ¿no? Que los mencionan los de Logos, ¿no? Hay autores que intentan definir la personalidad de Jesús. Van Gogh llegó a decir que, claro, Van Gogh, que era artista, él decía, dice, es que Jesús era más grande que los artistas porque no se quedó con mármol y arcillas, sino que fue hacia la naturaleza humana. Jesús era restaurador. Jesús era artesano. Jesús era carpintero. Bueno, artesano. Jesús fue a la naturaleza humana porque nos quiere cambiar. Es un gran artista. Él busca no hacer grandes cuadros, sino las mejores evidencias son las personas transformadas. Eso es lo más indiscutible que puede llegar a ver. Una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, eso no hay quien lo discuta. Eso no hay quien lo discuta. Esa es la propuesta. Blaise Pascal dice, claro, todos pueden hacer lo que ha hecho Mahoma. Mahoma no ha hecho milagros, tampoco ha sido predicho. En cambio, Jesús fue predicho e hizo milagros. Y Lucas destacaba claramente lo que eran endemoniados, de lo que eran curaciones. Lucas sabía y lo dejó claramente escrito. ¿Qué haremos con esta historia? ¿Qué haremos con esta historia? ¿Queremos que la historia de Jesús sea nuestra historia personal? ¿O solo nos conformaremos con las anécdotas? ¿Nos conformaremos con las críticas? ¿Nos conformaremos con la gente que sigue dudando del mesianismo de Jesús? ¿Nos quedaremos con los que siguen falseando el registro e inventando cosas para vender más? ¿Qué haremos con Jesús? ¿O sencillamente le tomaremos la palabra y le reconoceremos que Él es quien dijo ser? ¿Sabes una cosa? La historia de Jesús está claramente definida en la palabra. Es quien dijo ser, es el Hijo de Dios. Te conquista por amor y fíjate, tú ganas tu corona cuando te olvidas de ti mismo, cuando la pones a los pies de Cristo. Cuando te dejas transformar por Él. El Evangelio es vivo, es transformador, la gracia es transformadora. Él por todos murió para que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos con esos mandamientos de Dios y esa fe de Jesús, para que practiquemos la fe de Jesús por el mismo poder prometido. Él se hizo carne para que tú y yo podamos vivir de victoria en victoria. Esa es la propuesta, carne real. Él cambió el curso de la historia. Él no fue un ungido, fue el ungido. Hoy en día parece que hablar de absolutismo, no, hombre, no, ya estás tú muy absolutista hoy. Es que es el ungido. En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre. Compruébalo por ti mismo. Si estás pasando por una etapa de duda, si estás pasando por una etapa de vacilación, de lo que sea,
repasa la historia. Pero no te quedes con la historia. Tú y yo estamos llamados a escribir nuestra historia. Nuestra historia se sigue escribiendo hoy. Tú y yo decidimos si queremos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, dejarle obrar. Él vive, Él vive. Y porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos. Él vive. Plantéate la historia que estés viviendo a la luz de la certeza, a la luz de las certezas en Cristo. No estamos locos por creer en Jesús de Nazaret, mucho más que un gran hombre. Él fue quien decía ser. Él fue el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. En Él, por Él y para Él, todo. Eso es lo que más deseo, querido, que no nos falte la certeza, que no nos falte la fe, que sigamos navegando en estas grandiosas verdades, pero sobre todo que nos metamos en la salvación, que nos dejemos transformar por Él. Eso es lo más grande que podemos alegar, que podemos proponer, que podemos escoger. Que eso pueda ser una bella realidad en cada una de nuestras vidas. Que el Señor os bendiga. Amén.